Sí, le vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión Accidental que tiene a cargo el estudio de la modificación del decreto del acto reglamentario número 01 de 2010, que es nuestro reglamento interno. Entonces, señor secretario, por favor, sírvase a llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, muy buenos días para todos y todas los presentes. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 perteneciente a la Comisión Accidental para el estudio de los proyectos de actos reglamentarios que buscan la modificación del reglamento interno de la corporación para que asistan a la segunda sesión el día de hoy, jueves 30 de julio del 2020, siendo las 11:17 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Presente, secretario. Ahora sí, señor, anotado. Partido Liberal, José Félix García Turbay. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Señor, anotado. Partido de la U, Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Ok, bueno, si hay quórum, señor presidente. No se le escucha, señor presidente. Verificado el quórum, por favor, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, correspondiente a la segunda sesión de la Comisión Accidental para el estudio de los proyectos de actos reglamentarios que buscan la modificación del reglamento interno de la corporación para reglamentar las sesiones virtuales en la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar el día de hoy, jueves 30 de julio. Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 001 del 28 de julio de 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate. Proyecto de informe para segundo debate de los proyectos de actos reglamentarios, comillas, por medio del cual se modifica el acto reglamentario 001 del 2010 para implementar el voto y las sesiones virtuales en la Asamblea Departamental de Bolívar y se dictan otras disposiciones, y por medio del cual se adiciona acto reglamentario 001 del 2010 y se adiciona un parágrafo al artículo 14 y se dictan otras disposiciones. Quinto, lectura y aprobación del acta de esta sesión. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Continúe entonces con, se somete a consideración de esta comisión el orden del día. Queda abierta la discusión. Anuncio que va a cerrarse. ¿Aprueba esta comisión el orden del día leído? Señor secretario. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. José Félix García Turbay. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Ok, si lo aprueban, señor presidente. Muy bien. Entonces, aprobado ya el orden del día. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el segundo, correspondiente a la lectura y aprobación del acta 001 del 28 de julio de 2020. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados. Correcto. Como esta acta es de conocimiento ya de los miembros de esta comisión, entonces la vamos a someter a consideración de esta comisión accidental. Aprueba esta comisión el acta número 01 de la Comisión Accidental de Estudio de Modificación del Acto Reglamentario 01 del 2010. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado.
Mario Augusto del Castillo Montalvo, Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa, Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Presidente, ya hace presencia la honorable diputada Viviana Villalobos también. Doctora, estamos votando la aprobación del acta de la sesión anterior. Viviana Villalobos Cantillo. Parece que la doctora Viviana no tiene audio. Okay. Bueno, sí lo aprueban, señor presidente. Sí, doctora Viviana, la escuchamos. Aprobado. Anotado. Que Sí, tengo señor. inconvenientes serios con el Bueno, señora, Bien, anotado. bienvenida, doctora Viviana. Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe, por favor, con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el tercero, comunicaciones. Existen comunicaciones en ¿Llamaste a secretaría. votación? ¿Cómo? ¿No me llamaste para votar? Doctor. Sí, Jorge no ha votado. Oh, ok. Doctor Rodríguez, para anotar su votación. Aprobado. Ok, sí, señor. Bueno, señor presidente, el siguiente punto es el número 3, comunicaciones. ¿Existen comunicaciones en secretaría, señor secretario? No, señor presidente, no hay comunicación en secretaría. Bueno, siendo así, por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate de los proyectos de acto reglamentario por medio del cual se modifica el acto reglamentario 001 del 2010 para implementar el voto y las sesiones virtuales en la Asamblea Departamental de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Y por medio del cual se adiciona el acto reglamentario 001 del 2010 y se adiciona un parágrafo al artículo 14 y se dictan otras disposiciones. Bueno, voy a proceder a leer el informe comisión para segundo debate, segundo y último debate. Señor secretario, la presentación que usted hace hay que modificarla porque ya no son dos proyectos. Acuérdese que ya esta comisión y la plenaria aprobó la acumulación de proyectos de acuerdo al artículo 136 de nuestro reglamento. Entonces, ya en la sesión plenaria de hoy ya le daremos el nombre con el título que aprobemos aquí en la comisión. Señores diputados, miembros de esta comisión accidental, referencia, informe para segundo debate del proyecto modificatorio del acto reglamentario número 01 de 2010. Como en este segundo informe vamos a versa sobre las modificaciones que se harán en cuanto a la presentación de este proyecto, que ya ha sido, como lo dije anteriormente, acumulada las dos iniciativas. Procede esta comisión a leer las correspondientes modificaciones que tiene dentro de su estudio, dentro del estudio abocado a hacer y presentar para su aprobación. Encontramos, uniendo los dos títulos, procedo a leer el título de cada uno de los proyectos. En el primer proyecto se dice por medio del cual se modifica el acto reglamentario número 01/2010 y se adiciona un parágrafo al artículo 14 y se dictan otras disposiciones. Ese es el título del proyecto de la mesa directiva. Y el otro título que presentó el doctor Elkin Benavides dice, por medio de la cual se modifica el acto reglamentario 01/2000 para implementar el voto y las sesiones virtuales de la Asamblea Departamental de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Propone esta comisión que el título quede de la siguiente manera: por medio de la cual se modifica el artículo 14 del acto reglamentario 01 de 2010 para implementar las sesiones virtuales dentro del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Haciéndose así la modificación,
del parágrafo en uno de los títulos presentados y la modificación de la exclusión de la discusión sobre la forma de votar en las sesiones virtuales. En cuanto al preámbulo, se hizo la siguiente modificación. Leemos el preámbulo presentado por la mesa directiva. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que confiere el artículo 300 de la Constitución Nacional, el Decreto Ley 1222 de 1986, modificado por la Ley 1981 de 2019, y en especial el Decreto Legislativo 491 de 2020. Este es el preámbulo propuesto por el proyecto de la mesa directiva. Y el otro preámbulo propuesto por el diputado Elkin Benavides es el siguiente: en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 300 de la Constitución Nacional, Acto Legislativo 01-2003, Acto Legislativo 003 de 2007 y Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 330 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 1871 de 2017, Decreto 1222 de 1986, Acto Reglamentario 01 de 2010. Dentro de las modificaciones y propuestas, esta comisión propone que el preámbulo quede de la siguiente manera: en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y en el decreto 1222 de 1986, la ley 617 de 2000 y el decreto legislativo 491 de 2020. Continúa esta comisión estudiando el articulado y presenta de la siguiente forma la modificación del artículo 14, adicionándole el numeral 10 que te llevará como título sesiones virtuales. Dice el artículo único, numeral único, sesiones virtuales, que se desarrolla de la siguiente manera: cuando el presidente de la corporación determine que por razones de orden público, amenaza, calamidad pública, emergencia sanitaria o de salud pública o cualquier emergencia departamental, no sea posible la asistencia de los diputados a sesiones plenarias o de comisiones de manera presencial, podrá declarar la apertura de sesiones ordinarias o extraordinaria de forma no presencial o semipresencial y adelantarlas de manera virtual. Los diputados podrán deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea y sucesiva, para lo cual se apoyará de los medios tecnológicos puestos a disposición. La mesa directiva de la corporación queda facultada para la reglamentación y ajustes necesarios para darle cumplimiento y desarrollo a esta disposición reglamentaria. Solicitamos de ustedes, señores miembros de esta comisión, darle a este informe voto favorable para presentar el segundo debate a la plenaria, dado que esta iniciativa propende y legitima nuestra actividad y fortalece el ejercicio democrático de las funciones públicas que nos corresponde. Atentamente, la comisión: Mario del Castillo, coordinador de ponencia; doctora Viviana Villalobos; doctor Jorge Rodríguez Sosa; doctor Libardo Simán Caguardo; José Félix García Turbay, ponente. Muchas gracias, señor secretario y miembros de la comisión. Se pone en consideración el informe para segundo debate leído. Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez y posteriormente el diputado Elkin Benavides. Gracias, presidente. Me parece muy pertinente y muy adecuado la ordenación del proyecto
en relación a su redacción en cuanto a que es más reducido, pero que contempla la esencia de lo que realmente quiere expresar la corporación. Pero tengo dos, como estamos en un proceso de elaboración y construcción de un informe para plenaria y de acuerdo a la ponencia propone de que el título sea modificación del acto reglamentario donde se reglamentan, creo que dice así, las reuniones virtuales, que no se diga reuniones o sesiones virtuales, sino sesiones, porque la esencia de esto es las sesiones no presenciales. Toda vez que... Doctor Rodríguez, se lo leo para que lo tenga preciso el término. Le voy a leer el título. Hágame favor. La propuesta de la comisión para el informe es la siguiente, por medio de la cual se modifica el artículo 14 del acto reglamentario 01-2010 para implementar las sesiones virtuales dentro del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Entonces, mi propuesta es para implementar las sesiones no presenciales o semipresenciales. Porque, ¿qué pasa? La esencia de la modificación no es que vamos a hacer las sesiones virtuales, porque puede ser por cualquier medio, por ejemplo, telefónico, que no es virtual. Entonces, que la ley lo permite, porque la ley la que habla de comunicación continua. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución y la Ley 1222 nos dice que las sesiones se llevarán a cabo en la sede fijada, determinada para eso. Es decir, que nos dice que tenemos que sesionar en la sede que se ha determinado para eso. Entonces, pues si vamos a la sede a sesionar es de manera presencial. Entonces, lo que tenemos que cambiar o el mensaje que tenemos que dar o lo que queremos aprobar es las sesiones no presenciales o semipresenciales, en el sentido que por las causas que ya ustedes determinaron, no podemos sesionar, ya sea por orden público, por una emergencia económica, porque un estado de ataque o por cualquier otra necesidad que justifique las sesiones no presenciales o semipresenciales. Como por ejemplo, ¿por qué semipresencial? La doctora Sofía o la doctora Viviana o la doctora, bueno, como un ejemplo claro, la doctora Ana, mañana más tarde van a procrear y están en licencia y quieren trabajar o sesionar, ya pueden hacer presencia desde su casa y los demás lo hacemos presencial. Un ejemplo o cualquier otra causa que de pronto usted está en Bogotá y no pudo llegar a tiempo porque le atrasaron el vuelo. Pide que sea la sesión semipresencial para que usted pueda estar presente en la sesión de manera semipresencial. ¿Es correcto? Entonces, por eso la esencia de las sesiones o lo que vamos a modificar es las sesiones presenciales por acoger, por motivos excepcionales, sesiones no presenciales o semipresenciales. Por eso propongo que el título sea: se implementan las sesiones no presenciales o semipresenciales. Como igualmente en el segundo caso, en la redacción del artículo, no se hable de sesión virtual, sino de sesiones no virtual, no presenciales o semipresenciales. Esa es mi proposición para construir o redactar el informe. Gracias, presidente. Bueno, doctor Rodríguez, le voy a decir lo siguiente. Este tipo de sesiones son excepcionales. Para que este tipo de sesiones se den, tiene que haber una declaratoria de un estado de excepción. No, doctor, escúcheme. Los motivos no los metamos, porque son excepcionales para hacerlo. No, escúcheme, estoy hablando. Es que el articulado, usted me dio la palabra, doctor. Siga. Entonces, ¿qué le estoy diciendo?
Las sesiones por ley, no por norma constitucional, sino el decreto 1222 nos dice a nosotros que debemos sesionar en el sitio asignado para ello. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que irnos de manera presencial a sesionar. Entonces, ¿qué es lo que estamos modificando? O, de acuerdo a las circunstancias que nos dio vivir esta emergencia sanitaria, es que por medio de las sesiones no presenciales, poder sesionar como usted, de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nos autorizó en primer lugar un decreto ley de acuerdo al decreto de la declaratoria de la emergencia. Pero ¿qué pasa ahora? En la Corte Constitucional aclaró que tanto el Congreso como las corporaciones, por tener el mismo carácter casi parecido al legislativo, porque es representativo, porque es autónomo y porque es la democracia participativa, en esos caracteres se asemeja al Congreso. Por lo tal, tiene autonomía para reglamentar sus sesiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos reglamentando? Nuevo, que sean las sesiones de manera no presencial o semipresencial. ¿Es correcto? Porque eso lo aclara la Corte Constitucional ahora. Yo pienso lo siguiente, el espíritu de la ley cuando crea las sesiones virtuales es de manera excepcional, porque la regla general es que nosotros sesionemos presencialmente. Esa sería la regla general. Por eso usted lo está diciendo. Claro, lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que las sesiones virtuales, yo me quiero referir al caso de que tú dices que si una persona está en Bogotá y no pudo viajar, que puede sesionar virtualmente, tiene que haber, por eso el artículo que leí lo dice, que fíjate tú que dice, cuando el presidente de la corporación determine que por razones de orden público, amenaza, calamidad pública o emergencia, tiene que haber un estado de excepción para que pueda operar la sesión virtual. Yo estoy de acuerdo contigo en que sí, que al título se le incluya sesiones virtuales, no presenciales o semipresenciales, porque son virtuales. Pero sí sería bueno especificar que están las dos opciones, que sean no presenciales absolutamente o semipresenciales. Pero solo operan en estado de excepción. Por eso, sí, excepción. Una causa extrema, excepcional. Exactamente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No poner, implementar sesiones virtuales, sino no presenciales o semipresenciales. Y por esto, mire lo que dice la Corte Constitucional. Corporaciones públicas, reuniones presenciales, salvo por causas extraordinarias y excepcionales. Y desarrolla esto, dice. Respecto a las características de las reuniones corporativas, una primera lectura de las disposiciones constitucionales y legales citadas permiten señalar en principio que deben ser presenciales y desarrollarse en la respectiva sede oficial, por ser esta la forma más expedita de garantizar el verdadero debate democrático en cuanto ofrece mayores facilidades para las deliberaciones, la participación de la comunidad en las respectivas sesiones y para el ejercicio del control político directo. No obstante, resulta válido concluir, si bien esta parte de la necesaria presencia de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular en la sede oficial designada para el efecto no es per se inconstitucional, que bajo condiciones de excepción donde está de por medio el funcionamiento de tales corporaciones y la propia institucionalidad democrática, las reuniones de estas puedan llevarse a cabo por vías distintas, incluso no previstas por el constituyente ni por el legislador ordinario, que en todo caso permitan garantizar las reglas básicas del juego democrático y político, el debate, la participación y la publicidad de los actos, llevando sesiones no presenciales. Es decir, estamos hablando de sesiones presenciales y reuniones
presenciales. No estamos hablando de reuniones no virtuales y reuniones virtuales. ¿Ok? Entonces, todo radica en sesiones presenciales y en sesiones no presenciales. Por eso yo pido que modifiquemos el título diciendo se implementan las sesiones no presenciales y semipresenciales. ¿Es correcto? Esa es la proposición. Está bien. Vamos a escuchar al doctor Elkin Benavides, que pidió la palabra, y luego concluimos en una redacción. ¿Te parece? Bueno, Correcto. tiene la palabra el doctor Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Con las buenas tardes, buenos días para todos los presentes. Señor presidente, bueno, por esta metodología y que no tengo impreso el proyecto que yo presenté, de pronto se me escapan algunas cosas, pero ya de aquí a la tarde me dará más tiempo de revisar, pues el articulado fue escrito en su generalidad totalmente. Pero me quiero referir ahora a dos puntos. Nosotros estamos implementando, como usted bien lo decía, señor presidente y como ponente, las sesiones virtuales dentro de nuestro reglamento interno. O sea, es el objetivo de este proyecto. O sea, estamos reglamentando las sesiones virtuales o incluyéndolas dentro de nuestro reglamento. Pero hay cosas que es posible que no logremos dejarlas todas por escrito en estos momentos y que cuando se nos presente el momento no van a quedar reglamentadas el día de hoy. Entonces yo proponía un artículo 10º que me gustaría que fuera tenido en cuenta, que dice aspectos no regulados, los aspectos no contemplados en el presente acto reglamentario se regirán por las disposiciones pertinentes en el acto reglamentario 01 del 2010, o sea, es decir, por lo que ya nosotros tenemos en nuestro reglamento. Segundo, usted nos decía, bueno, ahorita que hablábamos, yo decía de cómo sería la votación. Usted me decía que ya está reglamentado. Yo entiendo que cómo sería la votación en unas sesiones virtuales está reglamentado en la ley, pero no lo tenemos en nuestro reglamento. En nuestro reglamento describe cómo votaríamos nosotros si nos tocaría votar presencialmente. Ojo con eso. Pero no nos dice de qué manera vamos a garantizar el voto secreto si las sesiones son virtuales. Entonces, sería bueno que redactemos, porque yo cometí un error de pronto por desconocer de que por estos medios virtuales se puede mantener el voto secreto. Entonces, sería bueno que se redacte y quede claro acá de cómo se va a mantener el voto secreto si la sesión es virtual. Porque yo le entendí a usted, señor ponente, de que ya eso estaba reglamentado. Sí está reglamentado, pero de pronto en la ley. Es más, el artículo 258 de la Constitución, en su parágrafo segundo, habla de las votaciones por medios electrónicos. O sea, o sea que ya eso está contemplado. Entonces, pues me gustaría que se tenga en cuenta, señor ponente, ese artículo 10 que habla de los aspectos no regulados. Gracias, señor presidente. Doctor Elkin, ya un momentico, Jorge, voy a darle respuesta al doctor Elkin. Usted hace referencia, por ejemplo, estamos hablando de lo que tú presentaste, ¿no? Del proyecto que tú presentaste. En el título, en el proyecto tuyo, tú hablas de el voto, ¿sí? De implementar el voto. Ya el voto, en cuanto a elección de mesa directiva, lo dice usted específicamente. Ese voto ya está establecido en los artículos. De dignatario, sea contralor, mesa directiva, secretario. Sí, correcto. Ya ese voto está establecido en los artículos 24, 26 y sus siguientes de nuestro reglamento interno. Entonces, ¿qué pasa? Que el artículo que nosotros estamos proponiendo en su párrafo último dice: la mesa directiva de la corporación queda facultada para la reglamentación y ajustes necesarios para darle
cumplimiento y desarrollo a esta disposición. Entonces, yo creo que ese párrafo debe complacer su iniciativa y su inquietud porque quedaría resuelto en manos de la mesa directiva, que es la que tiene que poner en disposición de nosotros como plenaria o como comisión toda la implementación para poder desarrollar este mecanismo de sesiones virtuales no presenciales o semipresenciales. Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez. Sonido para el diputado Jorge Rodríguez. No se te escucha, Jorge. Micrófono. Active el micrófono. Jorge. No se escucha. Tienes que activar el micrófono, Jorge. Si no lo has activado, se te ve inactivo el micrófono. Actívaselo, Edwin, por favor. Edwin. Ya le escuchamos. Ya. Señor. Es que no me lo activaba acá, no me lo activaba. Tiene que estar pendiente. Ah, entonces, sí, usted tiene la facultad de activarlo usted mismo, doctor. No, pero no me activaba. Ah, ok. Doctor Rodríguez, tiene la palabra. Correcto, gracias, presidente. Es decir, quiero e insisto, y porque el doctor Benavides habla de reuniones virtuales. Nosotros tenemos que hablar de reuniones no presenciales que se lleven a cabo con los medios de comunicaciones virtuales existentes. ¿Ya? Así es. Es decir, que nosotros lo que estamos como dice Jorge. Lo que nosotros estamos tratando es de decir, nosotros vamos, de acuerdo a la ley, o de acuerdo, tenemos que hacer sesiones presenciales, pero lo que tenemos que reglamentar es las sesiones o implementar son las sesiones no presenciales por medios virtuales, que es otra cosa diferente. Esa es la idea. Gracias, presidente. Voy a proceder a leer la modificación de acuerdo a las intervenciones de los dos, de las dos iniciativas, ¿no? De doctor Elkin y la mesa directiva. Voy a proceder tentativamente, doctor Elkin, voy a proceder a leer un título que estoy redactando. Él dice lo siguiente. Presidente, lo que pasa es que no hemos terminado con el tema del articulado, de la discusión del articulado. Me gustaría que me diera la palabra. Y él leyó Estamos discutiendo el título. el título. Estamos discutiendo el título. Voy a leer para darle paso al preámbulo posteriormente y por último al artículo. Voy a proceder a leer cómo quedaría el artículo. El título, perdón. Título, por medio de la cual se modifica el artículo 14 del acto reglamentario 01 de 2010 para implementar las sesiones no presenciales o semipresenciales dentro del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar y se dictan otras disposiciones. ¿Ok? Correcto, muy bien. Entonces definimos que quedaría así. Queda así. Bueno, sigamos con el preámbulo. El preámbulo, la comisión propone lo siguiente. En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 300 de la Constitución Nacional, en el Decreto Ley 1222 de 1986, la Ley 617 de 2000 y el Decreto Legislativo 491 de 2020. Así quedaría el preámbulo. Son las leyes más relevantes en cuanto al manejo de régimen departamental y a lo que tiene que ver con las sesiones de las asambleas departamentales. Disculpe, presidente, ¿me lo puede repetir más, en favor? Con mucho gusto, doctor Elkin, con mucho gusto. En uso de sus facultades constitucionales y legales,
y en especial las conferidas por el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, en el Decreto Ley 1222 de 1986, la Ley 617 de 2020 y el Decreto Legislativo 491 de 2020. Se abre la discusión. Bueno, no habiendo propuesta de modificación, quedaría así el preámbulo. Pidió la palabra Miguel Cuester. Ah, perdón, que acá no se me... perdón, Miguel, no lo veía. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuester. Gracias, doctor José Félix. Excúseme, honorables diputados, no hago parte de esta comisión accidental, pero bueno, estamos en el punto de preámbulo y quisiera de pronto resaltar que en el preámbulo debería ir indistintamente la Ley Quinta de 1992. Creo que eso le debe dar más fuerza al preámbulo. Sí, porque nuestro estatuto, perdón. Presidente. Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez. Considero y bueno, creo que el mismo nuestro reglamento remite cualquier vacío a la ley quinta. Entonces es procedente lo expresado por el diputado Miguel Cuester. Y además del artículo 300, debemos citar preámbulo, artículo primero, artículo segundo y tercero de la Constitución, que contemplan que Colombia es un Estado democrático, participativo y un Estado social de derecho. Que con esto, por eso la Corte le dio la autonomía y dio las facultades para poder sesionar de manera no presencial, para garantizar los espacios democráticos y la participación representativa de la comunidad en estas corporaciones en el control político y en la discusión de los proyectos. De manera que la esencia del soporte constitucional es que debemos participar, debemos sesionar, no presencial, para garantizar el principio democrático. ¿Vale? Por ello, diría yo que el preámbulo, artículo primero, segundo, se contemplan el principio democrático, participativo y ¿cómo es que social de derecho? Gracias, presidente. La ley 1871 la incluiste, Jorge. Jorge, la 1871 la incluiste. Presidente, no se le oye, presidente. No se le oye. Voy a hacer entonces la redacción del preámbulo. Está pidiendo la palabra el diputado Elkin Benavides. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, presidente. Bueno, presidente, ahí en cuanto a lo de la ley quinta, a mí me asalta en cuanto a lo de la... No se me escucha. Sí. ¿Sí se Bueno. escucha? Sí. En cuanto a lo de la ley quinta, a mí me asalta una duda, porque a veces le he escuchado al doctor Jorge Rodríguez que nosotros no nos ceñimos por la ley quinta. No, pero los vacíos. Bueno, pero de ser así, doctor Rodríguez, la ley quinta toca este tema exactamente, si no me equivoco, ustedes que son abogados, en el artículo 131. Entonces, a ver si no ponemos toda la ley, sino exactamente el artículo 131 de la ley quinta de 1992 y ser más específico, ¿no? No. En general. Déjalo abierto. Tiene que ser la general, Elkin. Ok. Ahora, una pregunta. Ahí quedó establecido la ley 1871, la última, en el preámbulo. No la escuché. Yo no tengo sonido. Sí, se te oye. Sí, se te oye. No hay problema. Okay.
Ya, Miguel. No, preguntaba Jorge si quedó establecido en el preámbulo de la ley 1871. Que no, Sí, no- señor, ya la incluí, Miguel, ya Ok, la incluí, bueno. estoy redactando. Entonces, Bien. mira, yo digo lo siguiente, el tema de la ley quinta es importante incluirlo porque hoy en el Congreso está surtiéndose una discusión en cuanto a una ley, en torno a una ley que tiene que ver con este tipo de sesiones. Entonces, eso igualmente va a quedar modificando, va a terminar modificando el reglamento de ellos, que es la ley quinta. Entonces, por lo tanto, nosotros inmediatamente, incluyendo la ley quinta en nuestro preámbulo, estamos de igual manera ajustando nuestro reglamento a toda la legalidad que nos sobrevendría, porque esa modificación, lógicamente que el Congreso la va a hacer y la va a hacer dentro de este mes próximo, porque tienen, creo que, un término perentorio para establecerlas y reglamentarlas. Nosotros estaríamos adelantándonos a ellos y incluyendo la ley quinta, ya nosotros quedamos inmediatamente ajustados y no tendríamos ningún problema. Así que me parece bien incluir la ley quinta. Entonces, voy redactando y lo leo. Oye, Tiene puedes la poner palabra. ley quinta del 92 y normas modificatorias ¿cómo es? Y sus reformas sobrevinientes. Y normas No, ley sobrevinientes. quinta del 92. Con que digan ley quinta, ya está. Sí, lo Bueno, listo, y modifico. sus reformas sobrevinientes, porque se la están, pero bueno, listo. Bueno, entonces voy redactando. Entonces, continuamos con el. Bueno, voy a redactarlo. Quedaría de la siguiente manera. En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 300 de la Constitución Nacional, Decreto Ley 1222 del 86, la Ley 617 de 2000, el Decreto, la Ley 1871 de 2017, la Ley quinta de 1992 y el Decreto Legislativo 491 de 2020. Jorge, una recomendación, Jorge. Ves colocándolo cronológicamente, las fechas cronológicas de las leyes. Correcto, así es, lo voy a poner así. Gracias, Miguel. Presidente, Empiezo lógicamente con la Constitución. presidente, Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez. no me escuchó, propuse que estuviera para que quede Preámbulo, claro ¿qué? la aplicación del principio democrático participativo. El preámbulo, artículo primero, segundo y tercero de la Constitución, para poder sesionar, es decir, como miembros representativos de la comunidad. Es decir, si no hubiese esta forma no presencial, no podríamos actuar y dejaríamos al Ejecutivo actuar a su manera sin ningún control político. Entonces, la base es el principio democrático, hacer efectivo el principio democrático de la participación de las corporaciones. Eso está consagrado en el preámbulo, en el artículo primero, segundo y tercero de la Constitución. Hay que ponerlo así. Correcto. Entonces, leo cómo quedaría el preámbulo. En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el preámbulo y los artículos primero, segundo, tercero y 300 de la Constitución Nacional, en el Decreto Ley 1222 de 1986, en la Ley quinta de 1992, la Ley 617 de 2000, la Ley 1871 de 2017 y el Decreto Legislativo 491 de 2020. Ok, ahí están todas las adiciones que ustedes han hecho. Además, está leído cronológicamente como lo recomendó nuestro diputado que está asistiendo de forma deliberativa a esta comisión, que es el doctor Miguel Cuester. Muy bien. Es así. Bueno, continuamos con
la discusión del título, del artículo. Establece la comisión que esta es una modificación del artículo 14, incluyendo el numeral 10º. El artículo 14 de nuestro reglamento tiene 9 formas de sesiones. Entonces, ¿qué hicimos? Incluir el artículo 10º, que se llama sesiones virtuales. De entrada, Sesiones no presenciales. correcto. De entrada va a haber una modificación. Ya no serían sesiones virtuales, sino no presenciales O semipresenciales. y o semipresenciales. Entonces, procedo a leer al desarrollo de este título. Sesiones, se llamaría sesiones no presenciales y o semipresenciales. Cuando el presidente de la corporación determine que por razones de orden público, amenaza, calamidad pública, emergencia sanitaria y o de salud pública o cualquier emergencia departamental, no sea posible la asistencia de los diputados a sesiones plenarias o de comisiones de manera presencial, podrá declarar la apertura de sesiones ordinarias o extraordinarias de forma no presencial o semipresencial y adelantarlas de manera virtual. Los diputados podrán deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea y sucesiva, para lo cual se apoyarán de los medios tecnológicos puestos a disposición. La mesa directiva de la corporación queda facultada para la reglamentación y ajustes necesarios para darle cumplimiento y desarrollo a esta disposición reglamentaria. Se abre la discusión del artículo. Presidente. Tiene la palabra el diputado Jorge Rodríguez y posteriormente el diputado Elkin Benavides. Presidente, a ver, el presidente podrá decretar las sesiones, dice usted, podrá decretar las sesiones no presenciales o semipresenciales. El presidente, de manera, ¿cómo es que? El presidente motiva debidamente, el presidente debidamente motivando podrá decir, porque Aquí ya está. tiene que modificar. Previa no, es que motivación. está motivado así, porque es que para tú convocarla tienes que decretar previa motivación. Razones de orden público, amenaza, esa es la motivación. Oye, ven acá, léeme ahí ese pedazo, por favor. ¿Por qué Ya lo razón? voy a leer. Ya lo voy a leer nada más esa parte. Cuando el presidente de la corporación determine que por razones de orden público. No, pero de manera motivada, es decir, previa motivación. Previa motivación. Cuando el presidente, previa motivación, ya sea por cualquiera de las excepcionalidades que haya. ¿Sí? Entonces, tú dices que quede así. Cuando que el motive. presidente de la corporación previa motivación determine que por razones de orden público. Correcto. Motivo de orden público, ¿qué más? Amenaza, calamidad pública, emergencia sanitaria y o de salud pública o cualquier emergencia departamental. No sea o circunstancia que lo amerite. Para dar más amplitud. Entonces, quitaría yo cualquier emergencia departamental y o circunstancia que lo amerite. O cualquier circunstancia que lo amerite. Que lo amerite. Entonces tú tendrás que, el presidente, previa motivación, motivar esa circunstancia que lo amerite. Me parece bien, porque ahí queda el espacio para que no haya una declaratoria de emergencia. Exacto. Por ejemplo, queda bien. Yo ponía el siguiente ejemplo. Si resulta que
nosotros, una comisión se crea para ir a Simití a un acto y Ahorita. resulta que de allá para acá hay un accidente o se cae un puente o cualquier circunstancia No diga y eso. nos impida Llegar. asistir presencialmente, entonces Pueden ahí, hacerlo semipresencialmente. ahí se surte cualquier circunstancia que lo amerite. Correcto. O Muy el bien, ya me tipo que se entendió. quedó con Mario del Castillo está en su finca, por allá trabajando. Exactamente. Así es. Le quebró la pata al Entonces, toro a Mamín. bueno, continúen ahí si hay alguna otra modificación. Creo que lo de Elkin queda resuelto con el último párrafo. Tiene Presidente, la palabra, doctor Benavides. gracias, presidente. Presidente, lo que pasa es que ahí en ese artículo usted se le está delegando la responsabilidad a la mesa directiva que lo que no quede regulado, en los aspectos que no queden regulados, ellos lo regularán. Pero a mí no me parece. A mí me parece que hay que decir que lo que aquí no quede regulado, nos vayamos a lo que dice el reglamento interno y demás normas vigentes. Porque ¿para qué le vamos a poner la responsabilidad a la mesa directiva cuando aquí precisamente lo estamos haciendo y deberíamos adelantar todo lo que podamos? Y entonces podríamos, en vez de decir mesa directiva, podríamos decir, yo había propuesto un artículo, pero si no se quiere anexar el artículo como yo lo propuse, podríamos colocar los aspectos que aquí no se regulen, quedarán regulados por lo que dice Como está contemplado en los reglamentos. el reglamento interno y demás normas vigentes. Ahí entraría, por ejemplo, eso que usted dice, que el Congreso tiene que actualizar la ley quinta. Entonces ya ahí entraría enseguida eso, demás normas vigentes. Pero ¿por qué ponerlo a consideración de la mesa directiva si precisamente esto lo va a aprobar la plenaria en estos momentos? Esa es mi opinión. Y en cuanto a la votación de dignatarios, más que una propuesta, entonces me queda una duda. Usted decía que ya eso estaba regulado, que ya eso estaba decidido, pero yo le pregunto dónde. ¿Verdad que lo diga la norma? Pero en nuestro reglamento no dice de qué manera se va a garantizar que el voto sea secreto si nos toca votar por dignatario en sesiones no presenciales. Entonces, son esas dos Hombre, cosas. doctor Elkin, me extraña que usted diga eso, en donde usted sabe que para la elección de mesa directiva y secretario, sobre todo, que usted abanderó eso, se eligió de manera secreta. Y ahí está establecido, usted mismo citó las normas. Es más, el artículo 24 y 26 de nuestro reglamento. Usted, defensor del voto secreto, ahí lo dispone. El artículo 24 y 26. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que se incluya que se atendrá a las disposiciones previstas en el acto reglamentario 01 de 2010, pero que no se excluya la mesa directiva, porque esa facultad de reglamentación le va a quedar a la mesa directiva por si existe, si queda pendiente algún vacío con cualquier modificación sobreviniente. Yo sí comparto con usted totalmente que adicionemos, pero no que excluyemos a la mesa directiva, que quede facultada para reglamentarla, porque puede ser necesario en cualquier momento que la mesa directiva haga una reglamentación. Entonces, incluyamos lo de las disposiciones, así como tú lo dices. Tiene la palabra, doctor. Presidente, y demás normas vigentes para que la que se apruebe más adelante. Y presidente, en cuanto a lo de la elección, yo lo tengo claro lo que usted me está diciendo, pero eso está claro en el reglamento siempre y cuando estemos sesionando de manera presencial. Pero yo digo, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos incluyendo las sesiones no presenciales? ¿Cómo se haría? En caso de que nos ponga ahora en este tema. Es lo que yo digo, si lo podemos dejar claro en el reglamento, ahora en este momento podría ser. Porque usted me dice que ya eso está, sí está, pero está si es presencial, es lo que yo entiendo. No, es que nosotros al incluir las sesiones no presenciales y o semipresenciales en nuestro estatuto, en el artículo
que estamos modificando, 14, ya quedan sujetas a la reglamentación del mismo reglamento. Todas las normas generales se tienen que aplicar a las sesiones no presenciales, porque queda sujeto a eso. Listo, No va a haber ningún problema. O sea, las mismas reglas de la sesión presencial se tienen que aplicar a la sesión no presencial. Lo único que modifica es el mecanismo de sesión. Exactamente. Entonces ahí incluimos lo tuyo en el último párrafo del artículo. Sí, señor presidente, pero eso que usted está diciendo es lo que yo digo, o sea, se da por entendido, ¿verdad? Pero si se queda escrito ahí, sería mejor, porque pienso yo que... Ya lo voy a redactar. Voy a redactarlo, Elkin. Está pidiendo la palabra la doctora Sofía Ricardo hace rato. Tiene la palabra la doctora Sofía Ricardo y después el doctor Jorge Rodríguez. Gracias, señor presidente. Pues, así en el mismo carácter de... Sofía, habla duro, que no se oye. No se escucha mucho, Sofía. Con el mismo carácter del diputado Cuellar, es hacer una pequeña sugerencia. Me queda la duda de la inclusión del decreto 491. No se escucha. Dentro del preámbulo. Espérame un segundo. Me queda la duda de la inclusión del decreto 491 dentro del preámbulo, porque ese artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Entonces no me parece que sea incluido dentro del preámbulo. Y lo otro es complementar la proposición del diputado Benavides, no colocar y otras normas vigentes, porque pues todas las normas se entenderían que son todas las normas, sino y otras normas concordantes, para que se entienda que hay una coherencia y cohesión entre la normatividad en cuanto a la unidad de materia que se está tratando. Entonces, esas serían mis dos sugerencias y pues resolver esa inquietud del decreto 491. Gracias, señor presidente. Perfecto, muy bien. Presidente, igualmente recomendar que en la redacción quede, si estamos optando por la reglamentación por parte de la mesa directiva, un término. Usted sabe que para que las autorizaciones tienen que llevar un término para el cumplimiento. Es decir, vamos a dar 30 días, 60 días, 90 días. No. En noviembre tenemos que tener reglamentado esto también. Entonces, poner, diga usted, 40 días, 45 días a partir de la sanción del precedente de ordenanza. Punto. No se le oye, presidente. Eso no se puede poner en la redacción del artículo. Sí, claro. En la redacción está autorizando para que la Junta, la mesa tempore, directiva reglamente dentro del término tal, dentro de los 45 días siguientes, porque usted tiene que dar un término, si no, el término queda abierto para cuándo. Esto, toda autorización tiene un término. Las autorizaciones tienen que ser claras, precisas y dentro de un término, a cumplir dentro de un término. Cuando, por ejemplo... Y si no sabemos cuándo el Congreso va a aprobar la ley. Bueno, dentro de la reglamentación se pondrá normas sobrevinientes o algo así, concordantes y sobrevinientes. Entonces lo que hay es que poner dentro del término de 60 días, un ejemplo, por decir 60 un número, días, 60 días contados a partir de la expedición de la sanción. Contados a partir de la sanción. Sanción y publicación de la presente ordenanza. Ok. Bueno, estoy redactándolo. Quedaría más o menos así. Estoy apenas escribiendo, pero voy a leer lo que tengo en mente. Para el cumplimiento y desarrollo de esta disposición reglamentaria, se ajustará al decreto, se ajustará a nuestro reglamento y disposiciones concordantes, como dijo Sofi, que es lo mismo que dijo Elkin, pero cambiando el término, y otras disposiciones concordantes. Punto seguido. La mesa directiva de la corporación
queda facultada para la reglamentación y ajustes necesarios dentro del término de 60 días a partir de la expedición de la sanción y publicación de este acto reglamentario o de esta ordenanza. Llegaron después. ¿Parece bien? Muy bien, quedó claro. Para el cumplimiento y desarrollo. Bueno, entonces, pues, siendo así, pues, terminamos ya Someta la votación. ya tomamos todas las decisiones. Entonces, vamos a someter a consideración el informe final presentado con todas las modificaciones que esta comisión y los diputados que han intervenido, que no hacen parte de ella, se han hecho. El señor secretario proceda a poner a consideración de la comisión el informe definitivo para presentarse a la plenaria del debate correspondiente a la modificación del acto reglamentario 01-2010. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. José Félix García Turbay. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Ok, sí lo aprueban, señor presidente. No se le escucha, señor presidente. ¿No se escucha? Aprobado el informe, quiere esta comisión accidental que este informe pase a la plenaria de nuestra corporación. Sométalo a consideración, señor secretario. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. José Félix García Turbay. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Perdón. En votación. Votación. Hay que... No. Sí, yo sé, señor presidente, pero la duda es si no van a someter a consideración, pues, debido a que ya están en segundo, están ustedes en comisión en segundo debate y último, si no van a poner en consideración el título y el artículo. Ya todo se puso a consideración. Ya está dentro del cuerpo del informe. No, y informe ahora articulado, preámbulo, título. Ahora se lee. Continúe, señor secretario. No, Joche. Son vicios de forma. Acuérdate, no vamos a tirarnos reglas en la reforma por cuestiones de vicio de forma. Una vez leído el informe y aprobado, se somete a votación el articulado. Posteriormente adopta el preámbulo y en último se aprueba el título. Ese es el procedimiento. Estamos en la votación del informe. No, ya lo aprobamos. Estamos en la votación del informe. No, presidente, ya el informe fue aprobado, presidente. Por eso fue mi duda. Ya el informe fue aprobado. Fue aprobado, ya presidente. Ya fue aprobado. Usted lo puso ya fue aprobado. con las modificaciones que hicimos todos los que intervenimos. Entonces, señor secretario, por favor, sírvase leer el preámbulo. No, el articulado. Vamos a leer preámbulo, título y articulado. No, primero articulado, preámbulo y título. Bueno, entonces yo voy a proceder a leer el artículo. Artículo 14, numeral 10. Sesiones no presenciales y o semipresenciales. Perdón, presidente, un momento. Puede ser artículo primero, modificatorio o adicional, adiciona el artículo 14. Ese es el artículo primero de este proyecto, que modifica el artículo 14 en el sentido que le agrega un numeral. Sí, correcto. Artículo primero, entonces, que modifica el artículo 14
creando el numeral 10º, cuyo título es sesiones no presenciales y o semipresenciales. Correcto. Cuando el presidente de la corporación determine, perdón, un momentico, aquí se me olvidó ponerlo. ¿Cómo es que tú dijiste, Jorge? ¿Por motivación qué? Previa motivación. Previa motivación. Cuando el presidente de la corporación, previa motivación, hay un ruido. Cuando el presidente de la corporación, previa motivación, por razones de orden público, amenaza, calamidad pública, emergencia sanitaria y o de salud pública, o cualquier circunstancia que lo amerite, no sea posible la asistencia de los diputados a sesiones plenarias o de comisiones de manera presencial, podrá declarar la apertura de sesiones ordinarias o extraordinarias de forma no presencial o semipresencial y adelantarlas de manera virtual. Los diputados podrán deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea y sucesiva, para lo cual se apoyarán en los medios tecnológicos puestos a disposición. Para el cumplimiento y desarrollo de esta disposición reglamentaria, se ajustarán al reglamento y disposiciones concordantes. La mesa directiva de la corporación contará con 60 días para ello, contados a partir de la sanción y publicación de dicho acto reglamentario, de dicha ordenanza. Este acto reglamentario. La mesa directiva, es que eso lo estoy apenas terminando, ¿verdad? La mesa directiva de la corporación contará o tendrá 60 días para ello, contados a partir de la sanción. A partir de la sanción de dicho acto administrativo. Ya, acto reglamentario. Pero eso es un acto administrativo, y si es una ordenanza de dicho acto administrativo. No, realmente acto reglamentario. En nuestro reglamento nos dice que la Asamblea se pronuncia por acto reglamentario, ordenanzas, resoluciones y proposiciones. Entonces, lo que estamos hablando es de acto reglamentario. Bueno, entonces leo el último párrafo. Voy a leer el último párrafo. Para el cumplimiento y desarrollo de esta disposición reglamentaria se ajustarán al reglamento y disposiciones concordantes. La mesa directiva de la corporación tendrá 60 días para ello, contados a partir de la sanción del acto reglamentario. De este acto reglamentario. De este acto reglamentario. Listo, leído el título, leído el artículo. Se somete a consideración de la comisión. Está pidiendo la palabra el doctor Elkin. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, presidente. Presidente, es que usted ahí, cuando leía, en una parte decía de manera virtual. Entonces, y más adelante dice medio tecnológico. Entonces, disculpe, presidente, disculpe, doctor Rodríguez. Yo pienso que esa parte virtual, no sé si para segundo debate lo lee bien y se quita, porque contradice lo que decía el aporte del doctor Rodríguez, que no se diga sesiones virtuales, sino sesiones no presenciales. Entonces, en vez de virtual, sean medios tecnológicos. No. Una interpelación para aclarar. O semipresenciales son virtuales. Perdón, un momentico. Las sesiones son presenciales y ahora estamos implementando las no presenciales y o semipresenciales, que se van a llevar a cabo por medios. Lo virtual es llevar por medios de comunicaciones consecutivos o no, como redactados técnicamente, como dice la norma. Ahí dice, no decimos
virtual, pero dice, léele el pedacito ese por comunicaciones continuas. Los Es lo diputados virtual. podrán deliberar Léalo, por y presidente, por decidir favor. por medio de comunicación simultánea y sucesiva, para lo cual se Simultánea apoyarán y en los sucesiva. medios tecnológicos puestos a disposición. Ahí está. Ahí está. Es que, y lo que tú dices es que podrá declarar la apertura de sesiones ordinarias o extraordinarias de forma no presencial o semipresencial y adelantarlas de manera virtual, porque la virtualidad está en el mecanismo, no en la sesión. Es el mecanismo el que es virtual. Es correcto. Pero es sesión presencial o no presencial o semipresencial. Correcto. Bueno, sometemos a consideración de la comisión el título. Proceda, señor secretario. El artículo. El artículo. El título. El artículo. Señor presidente. Procedo al llamado a lista. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. La doctora Diana. Libardo Antonio Simancas Guardo. Aprobado. José Félix García Turbay. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Y si lo aprueban, señor presidente. Bueno, entonces sí, aprobado el articulado. Ahora sí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiere esta comisión? El No, preámbulo. el preámbulo. El Ah, preámbulo. sí, vamos con preámbulo. Y después el título. Señor Y presidente. después el título. Leo el preámbulo, señor presidente. Ya yo lo leo acá. Ok. En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el preámbulo y los artículos 1, 2, 3 y 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1222 de 1986, la Ley 5 de 1992, la Ley 617 de 2000, la Ley 1871 de 2017 y el Decreto Legislativo 491 de 2020. Se adopta por constitucional. Procedo a la lectura del Título. El título quedará de la siguiente manera: por medio de la cual se modifica el artículo 14 del Acto Reglamentario 01 de 2010 para implementar las sesiones no presenciales y o semipresenciales dentro del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, y se dictan otras disposiciones. Se somete a consideración el título. Anuncio que se va a cerrar la discusión. Sométalo a consideración, señor secretario, por favor. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado, señor secretario. Notado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simancas Guardo. José Félix García Turbay. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el preámbulo, el título y el articulado. Se le pregunta a esta comisión si quiere que este informe para segundo debate pase a la plenaria de nuestra corporación. Proceda, señor secretario. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simancas Guardo. Aprobado. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Ok, sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado aprobado el que se pase a plenaria el informe de segundo debate. Damos por culminado este punto
Siguiente punto, señor secretario. Damos por culminado este punto. Proposiciones y varias. Continúe un momentico, señor. El presidente de la comisión soy yo, usted es presidente de la corporación. Damos por culminado este punto del orden del día. Entonces, dele curso al orden del día y continúe con el siguiente punto. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el quinto. ¡Qué joya! Quinto, lectura y aprobación del acta de esta sesión. Proposiciones y varios. Proposiciones Después. y varios. Es el que sigue. Ah, ok, es posterior. Listo. Señor. Lectura del acta de esta reunión. De esta sesión, ¿No? sí, señor. De esta sesión. ¿Usted la tiene ya elaborada? Sí, señor presidente. Por favor, léala. Sí, señor presidente. El acta corresponde a el acta 02, correspondiente a la segunda sesión de la Comisión Accidental para el estudio de los proyectos de actos reglamentarios que buscan la modificación del reglamento interno de la corporación para reglamentar las sesiones virtuales en la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. El primer punto, se procedió al llamado a lista y la verificación del quórum, encontrándose que existía quórum. En el segundo punto de lectura y aprobación del acta 01 del 28 de julio, se procedió a su votación y respectiva aprobación. En el tercer punto de tercero, comunicaciones, no se dio lectura a comunicaciones por no existir. En el cuarto punto de estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza de acto reglamentario, en este punto se procedió por parte del honorable diputado José Félix García a la lectura del informe. Luego de surtidas las respectivas deliberaciones, se procedió a la aprobación del respectivo informe. Se dio también lectura a el artículo que conformará el informe y se dio aprobación del mismo. También se dio lectura al preámbulo del respectivo proyecto y al título del mismo, los cuales fueron aprobados. Se aprobó posteriormente el que pase a la plenaria para la aprobación del segundo debate. En el punto de proposiciones y varios, de realizarse las mismas, quedarán insertas en el acta correspondiente. Leído, señor presidente, el acta de esta sesión. No se le escucha, señor presidente. Presidente, no se le escucha. Oye, no se te escucha. Ya, gracias. Leída el acta, la sometemos a consideración de la comisión. ¿Algún diputado tiene algo que decir con respecto al acta? Se cierra la discusión. Someta a la consideración, señor, a votación, señor secretario. La aprobación. Sí, señor presidente. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Antonio Simanca Guardo. No se le escuchó, doctor. Aprobado. Ok, sí, señor, anotado. José Félix García Turbay. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo, señor secretario, apruebo. Anotado, doctor Mario, muchas gracias. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Anotado, doctor Rodríguez. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobada el acta. Por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el sexto, proposiciones y varios. Está abierto el punto de proposiciones y varios. Bueno, no habiendo intervenciones, continúe con el orden del día, señor secretario. Presidente, para informar, está agotado el orden del día. Agotado el orden del día, damos por finalizada la sesión de esta comisión y en espera de asumir en plenaria pues el informe para segundo y último debate. Muchas gracias, señores diputados.